¿Qué onda? ¿Cómo va? El tema de hoy es algo muy actual y muy humano y vamos a hablar de la nostalgia. Creo que hay mucha gente que se identifica muchísimo con la nostalgia, se describen a sí mismos como nostálgicos y vamos a analizar como un poco eso desde mi perspectiva, lo que observo en la actualidad también y algunas cosas de filósofos que han escrito al respecto que ya han tocado este tema, así que va a ser como un abordaje desde distintos lados. Creo que vivimos en un estado de nostalgia de guerra sin guerra. Esta sería una nostalgia diaria, recurrente, propia de los cambios abruptos, repentinos. Como imagínate si de repente ahora cayeran bombas y empezaran a llamar desde el gobierno a gente que se liste en el ejército a defender a la patria, digamos. La nostalgia aparece entonces en cada cambio fuerte. Quiero empezar leyendo un fragmento de Milan Kundera en el libro La ignorancia, que dice: en griego regreso se dice nostos. Algos significa sufrimiento. La nostalgia es pues el sufrimiento causado por el deseo incumplido de regresar. La mayoría de los europeos puede emplear para esta noción fundamental una palabra de origen griego, nostalgia, y además otras palabras con raíces en la lengua nacional. En español decimos añoranza, en portugués saudade. Los alemanes emplean pocas veces la palabra nostalgia en su forma griega y prefieren decir Sehnsucht, deseo de lo que está ausente. Pero Sehnsucht puede aludir tanto a lo que fue como a lo que nunca ha sido, por lo que no implica necesariamente la idea de un nostos. Así la nostalgia se refiere a nosotros mismos, a cosas personales, pero también a cosas que no vivimos o cosas que no viviremos, un futuro que no pudo ser, un presente que no es. Los cambios de hoy no fueron de un día para el otro, pero se sucedieron con tanta intensidad en un lapso tan corto de tiempo. Creo que fue el momento en el que más avances tecnológicos hubieron tan fuertes en un lapso bastante corto, unos 20 o 30 años donde pasó de todo, y por eso es que creo que esta nostalgia de guerra nos alcanza de todos modos, y aunque habrán pasado, los cambios no paran de suceder, o sea, no es algo que haya terminado ni es un análisis de algo previo, sino es un fenómeno actual. Siento que es muy destacable la distancia que hay de edad en edad, siendo que antes las diferencias se daban entre generaciones, ahí había un choque cultural donde vivieron infancias distintas, tuvieron otra adolescencia, tuvieron otra forma de crecer, o sea, tenía que haber una real distancia temporal para que puedan sentirse diferentes y no haber tenido una vida similar en ciertos aspectos así generales que nos atraviesan a todos en la vida diaria. Sin embargo, ahora siento que más o menos hay una cuestión de 3 años, diría. No diría que anualmente hay una gran diferencia, pero sí hay una diferencia trianual, creo yo, así pensándolo por encima, donde vivimos cosas extremadamente distintas solo por tener tan poca diferencia. O sea, claramente tiene que ver con el internet, con el celular, o sea, no es lo mismo haber crecido con pocas compus alrededor de base que crecer ya y que exista el celular desde que más o menos sos chiquito. Yo tuve mi primer teléfono a los 7 años y solo me servía para llamar por teléfono si tenía una emergencia, y el primer smartphone, ponele, más tipo 12, 13, y ya con 3 años de diferencia estamos hablando de que estaban en primaria y ya habían smartphones. Eso es otra cosa para el cerebro, es una diferencia, es otra manera de relacionarse con los demás humanos, por lo tanto también es una diferencia cultural que tenemos. Kant sobre esto planteaba que la nostalgia es un fenómeno en el cual confundimos el tiempo con el espacio. El nostálgico entonces siente un dolor localizado geográficamente y cree que su sufrimiento va a cesar si regresa a su lugar natal, por ejemplo, a su casa, pero cuando lo hace sigue encontrándose con el mismo vacío porque lo que extraña capaz es la infancia, la juventud, es haber vivido lo que vivió con su familia en su momento, no es el lugar físico. Creo que hacemos esto hoy yendo a cosas de antes, consumiendo cosas antiguas, intentando así recuperar un poco de lo que fue, pero sigue habiendo algo extraño y es la distancia y es el hecho de que hoy ya no es eso. Entonces la nostalgia sería un deseo de realizar un imposible, que es revertir el tiempo transitando el espacio, o yo agregaría también consumiendo ciertas cosas. A ver, frases sobre la nostalgia sobran, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor y es parte del humano añorar el pasado. Y lo hacemos con todo, porque en cierta medida el pasado no existe como algo estático, estable, que ya se formó, sino que es extremadamente mutable y va cambiando. Capaz hay gente que escucha esto y dice, ¿cómo que va cambiando? El pasado fue, no puede cambiar, el presente es el que está sucediéndose. Pero sucede que el cerebro humano no separa el pasado, los hechos, de lo que sentimos con respecto a ellos de base. Entonces esto está guardado en nuestra cabeza como un bloque entero. Y si alguna percepción que tenemos de algo del pasado cambia por una información nueva que nos llega,
también cambia el pasado. Esto pasa, por ejemplo, cuando tenemos una idea de alguien que capaz no conocíamos mucho en su momento y, no sé, por ahí tuvo una actitud extraña, a vos no te había gustado, te había caído mal, pensabas que era mala persona y de repente te llegó una información de que en realidad estaba pasando tal momento en particular malo en su vida, o que vos leíste eso pero había un trasfondo donde en realidad esta era buena persona y estaba haciendo algo bueno por los demás, y eso te modifica el pasado, no te modifica solo el presente y tu idea de esa persona, sino que cuando recuerdes esos momentos los vas a recordar distintos. Lo mismo cuando te peleas con alguien y termina siendo como mala gente con vos, y cuando recordás los momentos que antes eran felices porque fueron previos a enterarte de que esa persona era así, por ahí ahora están intoxicados esos recuerdos, entonces no queda tallado y lo toqueteamos mucho. El pasado no solo se deforma con la idealización de la distancia, que es lo que llamamos nostalgia básicamente, y es un fenómeno que nos sucede igualmente también con distintos aspectos de la vida, con estilos de vida que no conocemos, con personajes famosos, con ciudades. Como estamos a distancia, como no lo vivimos de primera mano, podemos idealizarlo y llevarlo a algo distinto, algo maravilloso, y lo mismo hacemos con los recuerdos porque no podemos acceder a ellos. Y lo mismo igualmente sucede con los arrepentimientos. No tiene que ser necesariamente un punto de vista lindo, no tiene que ser que lo teniza todo de bonito. Esto de que con el diario del lunes cualquiera soluciona. Muchas veces vemos para atrás y nos juzgamos por una decisión que tomamos que llevó a algo que no está bueno en algún sentido, y en vez de pensar en cómo lo manejamos en su momento con la información que teníamos, cómo nos sentimos, por qué hicimos lo que hicimos, capaz vemos hacia atrás y ese momento lo vemos como un momento de torpeza y de estupidez, o hasta de, no sé, no pensé, y capaz sí habías pensado, pero ahora que tenés otra data, sos un tonto. Kant por esto planteaba que utilizamos la nostalgia como un refugio cuando el presente nos exige mucho, cuando nos pesa. Las cargas del presente nos exige madurez, responsabilidad con respecto a algo, adaptación a algo nuevo. Entonces extrañamos nuestra infancia, por ejemplo, extrañamos no tener responsabilidades y que solucionen por nosotros las cosas, y en vez de eso pensamos que extrañamos tal década o que extrañamos nuestra casa o tal ciudad, o lo llevamos a otra cosa y no nos damos cuenta que en realidad extrañamos ese sentir, o incluso puede ser un sentir que ni siquiera haya sido propio, que fue de otros y lo idealizamos porque fue de otros, como haber vivido en los 80s y ponerle que no viviste en los 80s, pero como tenés esa distancia también lo puedes idealizar y decir wow, qué divino eso, y para escapar de tu presente te pones a fantasear con ese tema. En un sentido más personal, Kant hablaba sobre cómo la memoria purifica los recuerdos usando la imaginación, donde borramos las cosas malas y dejamos solo las cosas lindas, tranquilas, sacamos todo lo estresante y nos quedamos con lo bonito, para después recurrir a eso cuando estemos en un mal momento presente y querramos escapar. Por eso también la gente vuelve con sus exparejas, porque pasado un tiempo de repente solo se acuerdan de las cosas buenas y es como, ¿pero no te acordás porque se separaron? Pasa que filtramos la información y nos quedamos con ciertas cositas que nos sirvan en el sentido que sea. O sea, a veces nos sirve igual quedarnos con lo malo, pero tendemos a quedarnos con lo bueno para seguir sosteniendo esta idea de que el pasado siempre fue mejor. Pero creo que hoy en día se suman más cosas, y como hay una combinación de nuestra nostalgia natural y la influencia de la nostalgia marketinera. Así es que creamos desde la nostalgia, nos vestimos desde la nostalgia y la lloramos constantemente. El campo de juego en la creación, en lo artístico también, pareciera ser el de la competencia de pasados. ¿Quién hace algo más ochentoso? ¿Quién se ve más 2000ero? ¿Quién crea algo que tenga más pinta o una fotografía setentosa? Y en parte igual esto sucede no solo por el hecho de que se han inventado ya muchísimas cosas y uno va referenciando, cuanto más hay en el pasado, más fácil es referirnos a cosas anteriores. No sé si todo está inventado, pero sí diría que cada vez más vivimos en un collage, o sea, uno le da su toque, pero sí vamos a encontrar similitudes con cosas anteriores. A veces igual es casualidad, porque somos solo otro humano inventando, así como mucha gente en el mundo le pasa que tiene la misma idea, sucede, somos todos humanos, tenemos el mismo cerebro, puede pasar. Pero también hay un tema hoy en día que es cuál es el parámetro de lo actual. O sea, las características de lo ayornado son lamentables o directamente difícil de especificar. O sea, ¿qué es actual? Como hay una saturación tan grande, por ejemplo, musicalmente, y esto
tan globalizado, con poca personalización, que es difícil definir un modelo más o menos específico de lo que es actual. O nos toca guiarnos por lo comercial, tipo, ¿qué es el actual en el cine? Bueno, calidades 4K, ciertos actores que eligen siempre, poca corrección de color, aparentemente no filtran, no le ponen una atmósfera con eso. Sí, básicamente no pone atmósfera, diría, desde lo comercial. Las tomas son obvias y solo responden a la narrativa. Bien podría ser una radio lo que está sonando, porque no tienen tanto aporte visual, no ponen mucho foco en la fotografía. Y bueno, guiones sobreexplicados para que la gente pueda mirar las películas mientras usa el celular. Y esto no lo estoy inventando yo, sino que salió Matt Damon a declarar que, como guionista, que Netflix exige que expliquen las cosas varias veces en los diálogos para que la gente pueda seguir el hilo y prestar atención, siendo que luego ya saben que miran las películas o las series mientras hacen otra cosa, y esa otra cosa siempre es scrollear. Pero bueno, con todo esto siento que es más fácil querer volver atrás, ¿no? Es difícil no caer en la nostalgia, por ejemplo, con la producción masiva y rápida de las grandes industrias hoy, donde el arte parece ser dejado de lado porque no es tan rentable. Es más importante saciar la necesidad de consumo rápido, necesidad creada por la misma industria también, pero bueno, se hizo porque se dieron cuenta que había un negocio ahí, si así es que la gente quiera más rápido y tentarla todo el tiempo con cosas nuevas, generas ese hábito, la gente se acostumbra y quiere ese ritmo. Y entonces encontrabas detalles hasta en el pomo de una puerta. Las fachadas estaban esculpidas, los materiales eran nobles, duraban mucho tiempo. Ahora también buscan que no necesariamente dure mucho, porque aparte así hacen que consumas de vuelta, como hicieron con las lamparitas, con las bombillas eléctricas, que hicieron que duren menos, o las medias Can-Can de mujer también eran súper resistentes y las hicieron más frágiles porque se dieron cuenta que si la compras una vez y te dura toda la vida, ¿qué negocio es ese? Y así es que hoy es todo más plástico porque es más barato y más fácil. Pusieron de moda el minimalismo, y no solo por una decisión estética, sino porque es mucho más fácil industrializar el minimalismo. No podés ir por lo artesanal en masa, todavía no hay, por lo menos, máquinas que puedan hacer esos trabajos tan humanos, tan delicados, con tanta dedicación, también en un tiempo que funciona. O sea, este tapiz, por lo que estuve investigando, probablemente se demoraron entre 1 y 2 años en hacerlo. Eso no es rentable hoy para el fast fashion y el fast todo, porque no es solo el fashion, es cada cosa. Creo entonces que la exacerbación de la nostalgia que atraviesa todos los ámbitos de la vida es un síntoma más del capitalismo tardío, consecuencia y también herramienta, porque así funciona el capitalismo, es utilizar las cosas que nos da el humano, digamos, características, su mente, su funcionamiento, para generar negocio. Los cambios enormes que trajo la tecnología para favorecer la producción a escala no generó humanamente la nostalgia de la era pre-internet. Y después un director de marketing lo vio y bueno, empezó a vender en base a eso. Quiero aclarar rápidamente, y odio hacer estas aclaraciones, pero me molesta también cuando... Bueno, no sé si me molesta, pero es un bajón cuando uno quiere dar un mensaje y se quedan en estas cosas. No es que soy comunista por criticar el capitalismo, yo lo critico todo. Así que no se basa en eso. Es un bajón que se pierda el punto por atacarse, y no sé, o llamarme clasista por hablar de un fenómeno que sucede, porque me dicen, pero si tenés problemas de verdad no te pasa eso. Sí, probablemente no te pasa eso. Igualmente también es clasista decir que a la gente que está en una mala situación económica no siente estas cosas, como que es totalmente distinta a un humano. Somos todos humanos, así que nadie se ve exento naturalmente, sino que capaz hay otros focos. Así que nada, esa pequeña aclaración antes de seguir. Según Derrida, el ser humano nunca está completamente presente en el aquí y el ahora, y esto es precisamente la fuente de la nostalgia, el hecho de que no podemos estar totalmente acá. Y tenía un término para esto que le decía auntología, que es como estar perseguido por fantasmas de alguna forma, donde el presente no es puro ni está completo por sí mismo, sino que trae las huellas de lo que ya no está o de lo que pudo haber sido. Como básicamente vivimos entre fantasmas de ideas. La nostalgia no es nomás sobre lo que fue, sino sobre lo que no llegó a ser. No añora únicamente un hecho histórico, sino las promesas, las ilusiones y expectativas de futuro que ese pasado tenía y que quedaron ahí. No se llevaron a cabo. Entonces plantea que el tiempo no es algo lineal, sino que el pasado sigue actuando sobre el presente como en 2 dimensiones que se tocan. Y acá es interesante que de repente todo se trata hoy de
capturar y guardar recuerdos, porque cada vez es más fácil, o sea, el humano siempre quiso capturar y guardar recuerdos, por eso pintaban retratos, por eso después vino la fotografía, y por eso guardamos cartas, por eso hacemos todo lo que hacemos para intentar guardar el pasado y no olvidarlo, y hoy que es aún más fácil, que tenemos el celular, que podemos grabar, que podemos sacar fotos y tenemos todo en el teléfono, a su vez nos saturamos de esto, y tenemos tanta cantidad de recuerdos guardados que ni siquiera recurrimos a ellos. Y es interesante lo que planteaba Derrida con respecto a esto, que es el concepto del mal de archivo, donde archivamos como honrando el pasado y los recuerdos, pero el hecho de archivarlos también evidencia que eso se terminó, que eso pasado ya caducó y ya no hay vuelta a eso, solo nos quedan estos recuerdos que intentamos tener para no perder lo que fue en algún momento, que ya está perdido. Entonces, para mí, ¿qué consecuencias tiene vivir de la nostalgia? Lo negativo es la añoranza que ocupa el presente. Y este no vuelve, sino que después se reemplaza sucesivamente por añoranza o por arrepentimiento, dependiendo de cuánto nuestra mente labure en toquetear los recuerdos para que nos funcione de para un lado o para el otro. Creo que no valoramos lo suficiente del mundo de hoy, donde los avances tecnológicos más significativos y fuertes que están por venir y que van a cambiar por completo nuestras vidas si todo sigue como viene, todavía no nos modifican demasiado en la existencia. Todavía vivimos de una forma bastante analógica, real, humana, y creo que nos vamos a dar cuenta de esto cuando un robot nos esté atendiendo en el supermercado y nos acordemos de la chica de linda sonrisa que nos atendía antes, y o bien nos arrepintamos de no haber disfrutado el contacto humano casual de todos los días, o nos inventemos en nuestra cabeza, editando los recuerdos con imaginación, como decía Kant, que la pasábamos genial y nos encantaba, cuando en realidad ni siquiera le prestábamos atención porque estábamos ocupados añorando algo anterior o estábamos directamente con el celular. No dimensionando lo que está sucediendo en el presente, que eso también, o sea, ahora tenemos otro enemigo del presente, que es el teléfono. Con respecto a este tema, otro pensador que habló sobre esto fue Kierkegaard, que plantea que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Entonces la nostalgia plantea una contradicción donde recién entendemos el valor de los momentos cuando ya pasaron, porque no estamos presentes, pero si nos quedamos en la comprensión del pasado, interrumpimos el flujo de la vida y nos quedamos estancados y no estamos viviendo mientras estamos quedándonos pensando en todo lo que entendemos del pasado. Y acá también es que aparece la cobardía existencial, que lo usamos de distintas maneras, pero es básicamente ir a por cosas externas para justificar lo que no hacemos en nuestra vida. Y es muy fácil usar la nostalgia para esto, como decir, no, ahora las cosas son una cagada con respecto a cómo eran antes, en el pasado. Por ejemplo, una nostalgia general, una nostalgia social, no personal. En otra década las cosas eran distintas, o tenía más sentido hacer este tipo de arte o meterse en tal ambiente porque el manejo era otro, así que no lo voy a hacer. Y puede ser que sí tengas un gusto personal donde no te convenza eso, pero también muchas veces lo usamos como una excusa para no dar un paso en algo que nos da miedo y seguimos sin vivir el presente y añorando el pasado nada más. Así, con ayuda de la imaginación, transformamos el pasado en como una obra de arte sin terminar, pero divina, que quedó ahí. La trampa de la nostalgia es que no busca nomás rememorar lo que pasó, sino tener esta sensación de haber vivido algo o de que hubo algo bueno. Entonces uno se convierte espectador de su propia vida porque está mirando hacia el pasado o de la vida de otros, en vez de estar protagonizando el presente, por decirlo de alguna manera. Entonces, aunque no sea natural la nostalgia y aunque nuestro cerebro tienda a contemplar de esa manera el pasado, tan real como sea, yo creo que tenemos que tener la fortaleza para no vernos atrapados en ella y caer en ese bucle eterno de ir atrás de la nostalgia y del pasado, y que no nos lo vendan tampoco aprovechándose de nuestra facilidad para caer en esas, porque es fácil renegar todo el día fantaseando con un pasado parte cierto y en parte inventado, ¿no? Yo personalmente hago un esfuerzo por reconocer lo bueno de hoy, lo que sigue siendo real y humano, las interacciones con el otro, intentando como enfocar un poco en lo que sí seguimos teniendo, que no solo no es eterno, sino que todo apuntaría a que va a cambiar pronto. Y creo que solo si vivimos al máximo y prestamos atención y valoramos las cosas presentes y humanas que hay hoy, y si quieren saber más sobre esto y por qué estoy diciendo todo esto, pueden ver el video que dejo linkado en la descripción sobre lo que se prevé para el futuro de acuerdo a la tecnología, cómo va a avanzar todo y cuáles cambios grandes van a haber en el sistema de trabajo, por lo tanto en la economía, por lo tanto en la vida diaria, porque en eso se basa la vida en sociedad en general.
Solo si vivimos al máximo y si nos enfocamos en lo que de verdad, genuino y personalmente nos importa, vamos a evitar el arrepentimiento futuro y por lo tanto después solo estar viviendo de la nostalgia inventada. Por lo menos yo creo que si vamos a extrañar el pasado, que sea un pasado de verdad y no algo que nos imaginemos. Yo no quiero que llegue el futuro y pasar mi tiempo añorando el pasado y pensando en cómo no lo disfruté. Mejor disfrutarlo ahora, porque mucha gente en el pasado se quejaba de cosas que hoy ya no están más y ahora dicen, eso estaba buenísimo como era antes. Y no sé, como capaz nos quejamos de las redes sociales, pero en un momento vamos a estar todo el tiempo hablando con ChatGPT, ni siquiera vamos a hablar por redes sociales con amigos, ¿entiendes? Como valorar un poquitito el hoy está bueno para tener un poco de perspectiva con que las cosas no son para siempre. O sea, como siempre se trata de aceptación y autenticidad. Kant decía que había que aceptar la irreversibilidad del tiempo y asumir la responsabilidad moral del aquí y el ahora. Ese es el episodio de hoy. Espero que les haya resultado interesante. Hoy se habla muchísimo de la nostalgia, así que me intriga qué opinan ustedes. Me encanta hablar con ustedes en comentarios. Es la parte más divertida, creo yo. Aparte de escribir estos podcasts, armarlo. Y nada, seguimos hablando en comentarios. Nos vemos el próximo domingo, si todo sale bien. Adiós.